Qué bueno es sentir la presencia del Señor. Gloria a Dios. En ese ambiente hermoso, les invito a que me acompañen en sus Biblias al libro de Juan, el capítulo 19, versículo 30. El libro de Juan, el capítulo 19, versículo 30. Gloria a Dios. Aleluya. Ha llegado el momento del consejo bíblico. Juan, capítulo 19, versículo 30. Gloria a Dios. Los niños que van con la pastora en este momento a su clase pueden ir saliendo ahí en orden, caminando. Dios los bendiga. Ellos van en este momento también a aprender de la palabra del Señor. Gloria a Dios. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra del Señor, toda reverencia en esta hermosa tarde. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Eres tú a través de ella hablando al corazón. Es tuya, oh Dios. Simplemente estamos aquí, oh Dios, porque así lo has querido, Señor. Pero sabemos que tu palabra es poderosa, porque no es de hombre, es tuya, oh Dios. Gracias por la misma. Espíritu Santo, que sea tocando cada corazón, que en este momento nada nos distraiga. Es el momento de escuchar tu voz. No es el momento, oh Dios, de estar hablando unos con otros. Es el momento de escuchar tu voz. Es el momento de estar atento a lo que tú tienes ya preparado para con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en esta tarde hermosa. Queremos reflexionar en esta palabra: consumado es. Sabemos que a raíz de la historia se han levantado muchos hombres, movimientos. Cuando vamos al libro de Génesis, podemos ver el principio de las cosas, donde comienzan las grandes preguntas teológicas que al día de hoy todavía están sobre la mesa, porque hay muchos que no encuentran respuesta a las mismas o no pueden entender lo grande que es Dios. Cuando observamos esta palabra consumado es, podemos ver que desde el principio, antes de la fundación, antes de la creación, antes de que el hombre y la mujer estuvieran sobre este planeta caminando, creados por Dios, ya había un plan trazado de parte de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo. El plan salvífico, el plan de salvación. Antes que tuvieran los primeros seres humanos caminando, creados, ya había un plan específico. Aquí no había un plan A, un plan B, un plan C. Ya había un solo plan, que un día llegaría Jesucristo, entregaría su vida y ese día declararía por sus labios:
consumado es. Cuando vemos la historia y vemos a un gran hombre llamado Lutero, que comenzó a escudriñar las escrituras, a estudiar las mismas, pero vemos que en ese profundizar, en ese estudio, vaya la redundancia, es el mismo Espíritu Santo de Dios que lo dirige y lo lleva a que solamente hay un Salvador, se llama Jesucristo. Es ahí que se da un gran movimiento, es ahí que comienza lo que se conoce como las 95 tesis. Fueron muchas más las que se establecieron, pero comienza ese gran movimiento y comienza el sistema a ser tambaleado, porque ahora le estaban llevando al pueblo, aquellos que estaban en ignorancia, que solamente por la fe en Cristo Jesús hay salvación. Pero cuando vamos y vemos todo esto en la historia, pero cuando vamos a la Biblia y vamos a la cruz y vamos al crucificado, al Hijo de Dios, nos damos cuenta que cuando Él pronunció las palabras consumado es, ahí fue donde la raza humana no entendió, no pudo ver, no pudieron digerir aquel mensaje que ahora Él estaba diciendo: ya todo ha terminado, todo se ha cumplido, ahora es a través de mí. Aleluya. El hombre quedó fuera, la religión quedó fuera, ahora solamente hay un camino: Jesucristo. Si es para el Señor, déselo más fuerte en esta tarde. Aleluya. Ahora el hombre queda fuera, ahora todo es por Él y para su gloria y su honra. Allí fue donde los sistemas religiosos fueron derribados, su orgullo quedó allí sepultado, porque quien pronunció aquellas palabras es el único que puede salvar, es el único que puede perdonar pecados, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando vamos a los evangelios, presentan una serie de cuadros de la vida de Cristo. Los primeros son preciosos, nos hablan de una luz que llega a Belén y que desde allí había de alumbrar a todo el mundo. Unos años este cuadro nos muestra el poder de Jesús cuando vemos a aquel hombre caminante que colocaba sus manos sobre aquellos que estaban ciegos y recibían la vista. Vemos a uno que podía traer la vista física a aquellos que no la tenían. Vemos a uno que podía caminar, podía levantar aún a aquel que estaba muerto, traer vida y traer una resurrección. Multitudes le seguían, eran alimentadas por él milagrosamente. Pescadores que encuentran la esperanza en sus palabras. Pero entonces cuando todo esto se da y la gente le seguía, los milagros estaban a la orden del día, los testimonios, gente corriendo de diferentes aldeas para escuchar hablar a aquel hombre llamado Jesús. Pero cuando comienza este cuadro a cambiar y hay un enorme desenlace, porque en la vida de Jesús sucede lo inesperado. Comienza a hablar que era necesario ir a la cruz del Calvario. Comienza a hablarle aún a sus discípulos que llegaría un día que iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Ellos no lo podían entender en ese momento. Aquí vemos que los colores brillantes se tiñen. Aquí vemos que comenzó la oscuridad para aquellos hombres que no podían entender. Vemos a un Cristo entonces ahora sufriendo los horrores de una crucifixión. Vemos a un Cristo cargando una pesada cruz en la que más adelante sería colgado en medio de dos ladrones. Contemplamos a un hombre recibir una serie de insultos. Aquellos que adoraron en un momento dado, ahora lo insultaban. Aquellos que recibieron el favor, ahora lo insultaban. Ahora gritaban que sea crucificado.
Aquellos que quizás recibieron un milagro, aquellos que fueron saciados de su hambre, ahora gritarían con toda la fuerza de su corazón que sea crucificado. Vemos a un hombre que recibió latigazos en su espalda, recibió puños, recibió empujones, recibió golpes en su cara de tal manera que Isaías lo describe que no había parecer en él. Era irreconocible de tantos golpes que recibió en su cara, estaba totalmente desfigurada. Pero aquí vemos algo, iglesia, un mensaje claro. Era necesario, era parte del plan de Dios para la humanidad. Ningún hombre cumplió la ley al pie de la letra. Ningún hombre hizo obra justa de honor, de reconocimiento. Solo uno cumplió la ley. Se llama Jesucristo. Solamente a uno le fue aceptado las obras de parte del Padre. Las recibió solamente las de Jesucristo. Y por Él somos salvos hoy, mañana y siempre. Poderoso es el Señor. Aleluya. Vemos ahora a un Cristo finalmente gritar sus últimas palabras con fuerzas. Consumado es. Estas palabras fueron pronunciadas con tanta intensidad porque el mismo Cristo quería llamar la atención de aquellos hombres que estaban allí, de todos los que estaban a su alrededor. Mientras aquellas personas se preguntaban qué significaban esas palabras, dice la Biblia que Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Estas palabras significan mucho más que sus últimas palabras con vida. Significan mucho más que el fin de la agonía infernal que acababa de experimentar nuestro Salvador. Consumado es, representa, se trata de dos palabras que tuvieron significados diferentes, pero interesantes, que tenemos que prestar mucha atención. Cuando vemos la palabra consumado, todo se ha cumplido. Lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento del Salvador, se cumplió allí en la cruz del Calvario. Todo fue consumado. Se cumplió su palabra. Para sus discípulos fueron unas palabras de derrota. Para aquellos hombres fueron palabras de derrota. Al menos un discípulo se encontraba allí, Juan, y estaba presente en la cruz allí. Y lo vemos en el versículo 26. Él iba a llevar el reporte a los demás discípulos, a decirles quizá cuál fue la última palabra, porque sabemos que los demás lo dejaron. Estaba solo Jesús, solamente Juan estaba allí. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. La idea de Cristo fue, y sabemos, muerto en manos de sus propios ¿qué? Enemigos. Aquellos enemigos que se levantaban día tras día para llevarle la contraria, para interrumpirle en el ministerio, fueron los que estaban allí celebrando su muerte. Pero aquellos hombres que escucharon esa palabra no entendían que Jesús estaba diciendo: el plan ha sido concretado, se cumplió. El plan del Padre para la humanidad se ha cumplido. Ahora yo recibo y he muerto por aquellos que voy a salvar. Aleluya. Y ahí estaba usted y yo incluido. Cuando Él dijo consumado, está diciendo: los que voy a salvar, nadie me los va a arrebatar de mi mano. Ningún hombre, ningún sistema me los va a arrebatar, porque hay un Espíritu Santo que estará con vosotros hasta el día del fin y está aquí en esta tarde en vuestros corazones. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor en esta tarde hermosa? Sabemos que en ese momento el ánimo de los discípulos no era nada optimista. Aquellos hombres pensaron: todo terminó.
Ellos pensaron, hasta aquí llegó el final del ministerio. Inclusive pensaron de nuevo regresar a sus oficios. Pescadores, regresar una vez más. Pensaron, aquí ya no hay más que buscar. Ellos quizás tenían tantas preguntas. Dejamos nuestros hogares, dejamos nuestra profesión, dejamos nuestro oficio, dejamos todo. Para nada ellos pensarían en ese momento, porque no lo entendían. Y aquel mismo día, Lucas, en el capítulo 24, del versículo 13 al 21, Lucas nos habla y dice: aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, y a unos kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Y mientras ellos conversaban de todos los sucesos que ocurrieron aquel día, discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero ellos, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Ellos, dice la palabra, se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días le pasó todo esto. Note la amargura de sus voces. Note el dolor que había en ellos. Ellos pensaron, todo terminó. Era como si estuvieran diciendo: teníamos grandes sueños, grandes esperanzas, pero ahora todo se ha ido. Nos hemos quedado sin nada. No hay nada que hacer. Si algo iba a suceder, ya es demasiado tarde, pensaban ellos. Pues ha pasado 3 días. Consumado es. Para los discípulos estas palabras eran derrota. Como si hubieran apostado todo a Jesús y hubieran perdido. Para los enemigos del Señor fueron palabras de rendimiento, de celebración. En la Biblia descubrimos que cada paso en la vida de Jesús era una batalla constante. El sistema lo perseguía, el sistema buscaba detenerle, de tal manera que Herodes en un momento dado dio la orden que mataran a todos los bebés en Belén, para así asegurarse supuestamente él que el Salvador no llegara a ejercer el ministerio, ejercer lo que aquellos hombres hablaron. Luego le vemos personalmente a un Cristo que fue llevado al desierto, es tentado, y aquel que lo tentó lo retó y le dijo: tírate de la cima del templo, porque sus ángeles Él enviará y te van a cuidar, te van a proteger. Vemos que el ministerio de Jesús fue uno de sufrimiento, fue uno de grandes luchas, grandes batallas. Luego, nada más y menos, vemos a un Pedro engañado. Trató de convencerlo que no muriera en la cruz, y Jesús tiene que detenerse y reprenderle. Finalmente vemos que un Judas que estaba allí en el grupo lo vendió, lo entregó y le besó. Además vemos los rechazos de la misma gente en la que Él le hizo milagros. Personas rechazando, Israel entero rechazando al Hijo de Dios. Sin embargo, la Escritura nos aclara lo que la cruz representó para los enemigos de Cristo. Para ellos fue
algo de victoria que terminó todo, pero para la iglesia del Señor es victoria, es alegría, porque aquel día nos compraron a precio de sangre. Dale fuerte ese aplauso al que lo merece. Si me pueden conseguir un poquito de agua, se lo voy a agradecer, por favor. Y vemos que para los enemigos fue un triunfo. Para ellos fue algo. Ya acabamos con Jesús. Ya terminamos con Él. Cuando vamos al primer libro de Corintios, el capítulo 2, versículos 7 al 8. Si quiere acompañarme. Gracias, hermano Jorge. Lo puede hacer en esta tarde. El primer libro de Corintios, el capítulo 2, del versículo 7 al 8. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor: pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Qué hermoso es saber. Qué hermoso es saber lo que pasó allí. Ahí lo dice. Si los hombres hubieran conocido lo que representaba llevar a Cristo a la cruz, se hubiesen levantado para que no fuera ¿qué? Crucificado. Porque había un plan salvífico. Su enemigo, que lo conocemos, saboreaba un triunfo porque Cristo fue llevado a la cruz. Él creyó haber destruido al Hijo de Dios. Pero Dios se levantó allí. La tradición judía celebraba. Los fariseos celebraban. Los soldados romanos celebraban. Acabamos con él. Le dimos y colocamos clavos en sus manos. Pero el que tomó todo el crédito de aquel triunfo, supuesto triunfo, era su enemigo. Pero ¿sabe algo? En aquel día se cumplió algo hermoso. En aquel día se cumplió lo que dice Génesis 3:15. Y dice la escritura: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquel día fue la derrota de Satanás allí en la cruz del Calvario. Hoy somos victoriosos gracias a Cristo Jesús. La humanidad pensó: ganamos, no, ganó la iglesia, ganó los redimidos por la sangre del Cordero. Hoy somos victoriosos gracias a Cristo. Aquel día la muerte fue derrotada, Satanás fue derrotado, se cumplió lo que en Génesis 3:15 fue profetizado. Cuando Jesús gritó que todo se estaba consumado, todo, queriendo decir que cualquier otro sufrimiento sería en vano. Jesús dijo: consumado es, ya no hace falta más sacrificios humanos. Suficiente con el del Hijo de Dios. Le estaba diciendo a aquella nación: ya terminaron los sacrificios anuales para perdón de pecados. Ya todo ha sido consumado. Su enemigo estaba convencido de que había triunfado. Pensó que había derrotado al Señor. Pensó que el plan de Cristo había fracasado y que sus planes prevalecerían sobre los de Cristo. Pero este gozo solo le duraría unas horas, porque luego al tercer día sabemos que Jesucristo resucitó. Oh, ¿cuántos adoran al Señor? Él vive. Él vive. Adoran esta tarde. Dale fuerte ese aplauso al que vive. Aleluya. Aleluya. En aquel día fue derrotado.
Para el Dios, el Padre, fueron palabras de cumplimiento. Y cuando vamos a los versículos 23, 28 hasta el 36, repiten una frase muy interesante para que la escritura se cumpliera. Tanto las profecías como las demás de la ley se habían cumplido. Jesús dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todas las profecías hechas en relación con la vida y sufrimiento de Cristo se cumplieron. Como nunca antes, el mundo fue testigo. Todos los planes de sus enemigos quedaron allí sepultados. Fracaso total. Hoy estamos en victoria, iglesia. La paga por el pecado se había cumplido por completo. La paga del pecado se cumplió por completo, consumado es. Y sabe algo que me preocupa en este tiempo que vivimos. Cuando vemos personas que Dios llama a salvación, que llegan, comienzan, experimentan un gozo extraordinario en el Señor, vemos los frutos, vemos el crecimiento. Sistemas quieren llevarlos a opresión, a esclavitud. Escuchaba uno que decía que aquellos que Cristo ha llamado necesitan ser liberados de demonios. Eso es antibíblico. Porque el Hijo nos libertó, somos completamente libres. Ningún creyente, verdadero creyente, ninguna potestad de esa tiene dominio sobre nosotros. Entonces hoy hay unos sistemas que el hombre viene a Cristo y luego hay que hacer un culto para liberarlo. ¿Qué es eso? Antibíblico. Vemos hoy sistemas que hay que estar haciendo guerra espiritual todos los viernes para estar liberando a los mismos que se liberaron el viernes pasado. Hay que liberarlos el próximo. Todo es antibíblico, un show, un circo. Cuando allí Cristo dijo consumado es, se refiere que ya nada tiene potestad sobre sus hijos. Ahora la libertad, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Somos libres por Él y para Él y para gloria de Él. ¿Cuánto adoran al Señor? Aleluya. Consumado es significa lo que los hombres en este tiempo no les gusta y aquellos que comenzaron a estudiar no les gusta es que no se puede hacer nada más ni se necesita otro sacrificio, ya todo fue consumado. El único sacrificio perfecto se llama el de Jesucristo. ¿Por qué hoy los sistemas nos están llevando que hay que hacer algo más para salvación? Cuando si el Señor nos salvó, iglesia. Gloria a Dios, cuánto adoran al Señor. Y les tengo que decir la verdad bíblica. Hoy escuchamos sistemas que dicen para mantener la salvación hay que estar 7 días en el templo. Yo no puedo estar 7 días en el templo. Yo tengo una esposa, yo tengo hijos. Y no me malinterprete, pero el problema que tenemos es que los que están 7 días en el templo, sus familias están destruidas, sus esposas están gritando porque no hay tiempo para la familia. Porque Jesucristo nos enseña una vida de balance. De balance. No estoy diciendo que no hay que congregarse, no. El pastor no está enseñando una falsa doctrina, no. El pastor le está enseñándoles algo bíblico, que la salvación viene por Jesucristo. La salvación no depende de cuántos días yo esté en el templo, cuántos días tuvo aquel ladrón, cuántos cultos visitó aquel ex ladrón, cuántos bautismos fue aquel hombre, a cuántas reuniones le impusieron manos. No,
Sin embargo, el mismo Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. No se trata de religión. No se trata que yo voy a luchar para yo mantenerme salvo. No, es que ya me salvó Cristo. Y Cristo me sostiene. Y Cristo me guía. Y Cristo me levanta. No es sistema de hombre. Gloria a Dios. Aleluya. No son sistemas de hombre. No hay que hacer esto para mantener salvación. No, cuando Cristo nos llamó y nos salvó, ya todo fue consumado. Ese Espíritu Santo nos dirige ahora que a toda justicia, a toda verdad, adorarle. Adorarle. Ya la salvación a través de Cristo Jesús para nosotros los pecadores la recibimos. Y su perdón completamente. Cristo nos perdonó de vuestros pecados. ¿Por qué hay que estar haciendo retiros? Para recordar a la gente una lista que anoten ahí todas las maldiciones, que si que tiene, que entregarle un clavo, que no, eso es antibíblico. Aleluya. Y con todas esas corrientes se está luchando. O sea, la gente llega a Cristo y las tenemos que meter en un encuentro 3 días, porque hay que liberarlas. Porque hay que sacarle la maldición del tatarabuelo, antibíblico. Si el Hijo os libertare, seréis completamente libres. Consumado es. Usted está en bendición hoy porque hay una salvación. Hoy estamos completos en Cristo Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor esta tarde? ¿Cuántos adoran al Señor esta tarde? Denle un aplauso al que vive. Aleluya. Cristo salva, liberta. Por eso Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Los sacerdotes ministraban sacrificios, los cuales nunca pueden quitar ¿qué? Los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo es quien perdona los pecados. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Ningún hombre puede perdonar pecados. Ningún sistema religioso perdona pecados. La Biblia enseña que miles de sacrificios de animales no pudieron hacer. Usted sabe que en la antigüedad se presentaban miles de sacrificios. Usted sabe la sangre corriendo esos sacrificios. Miles. Pero sin embargo, el ser humano salía de aquel sacrificio, se auspiciaba, salía y su vida seguía ¿dónde? En lo mismo. No había unos cambios. Todo era ¿qué? Un ritual. Pero no había unos cambios radicales que vencieran el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo lo pudo hacer con un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre. ¿Cuánto adoran al Señor? Lo que aquellos sacrificios, miles de ellos, no lograron hacer, solamente uno quita el pecado del ser humano, Jesucristo. ¿Cuánto pueden dar un aplauso a Cristo en esta hora? Gloria a Dios. Cuando vamos a la historia y vemos a un famoso pintor y escultor llamado Miguel Ángel, es considerado uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Se dice que cuando este hombre comenzaba una de sus obras,
llegaba un momento dado que la abandonaba. En un arranque de su mal carácter que tenía, abandonaba. De modo que él dejó más obras inconclusas que las que completó. Cuando la historia narra la vida de este hombre, nos lleva a Florencia, Italia. Hay una amplísima muestra de sus obras que él nunca terminó. Allí exhiben muchas obras que este hombre nunca terminó debido a su carácter. ¿Qué diferencia con el Señor Jesucristo? No dejó nada incluso. Nada iba a impedir que culminara su gran sacrificio por nuestros pecados. Porque no hay nada que pueda detener su mano. Aleluya. Todo lo que Dios se propone, lo hace y lo termina por completo. Él es el Dios soberano, iglesia. Él ofrece la salvación como una obra totalmente terminada. Fuera de Cristo no hay salvación. Todo está en Él y para Él. Y a Él adoramos en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios poderoso. Qué hermoso es ver que no queda nada que nosotros podamos decir, ¿y ahora qué yo hago para mantener esta salvación? Porque ya, en Cristo, ya, completa. Usted no ha escuchado estas frases. Hay que mantener la salvación levantando las manos. Yo cuando estaba niño escuchaba mucho esa frase. Que si uno no levantaba las manos, la salvación estaba en peligro. Pero bíblicamente, ¿dónde está eso? O sea, llevando al ser humano que si no oras 7 horas de rodillas, tu salvación está en peligro. Que si no ayunas 20 días consecutivos, tu salvación está en peligro. No, ya hay uno que nos salvó, se llama Jesucristo. ¿Quién tiene poder para quitar pecados? Ningún hombre lo tiene, solamente Cristo Jesús. Nada iba a impedir ese sacrificio. Él es el Todopoderoso. Él es el grande. Y Él ofrece salvación como una obra terminada. No queda nada que nosotros hagamos, porque hay uno que nos llamó, se llama Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Jesucristo hoy está en vosotros gracias a ese Espíritu Santo. Llegó justo a tiempo el día que quizá cada uno de vosotros estábamos sin fe, sin esperanza. Quizá un día oscuro que ni por nuestra mente pasaba que nos iban a llamar a salvación, a experimentar la alegría, el gozo de la misma. Pero Él llegó a tiempo. Él llegó a tiempo para que nosotros podamos decir, Jesús, consumado es. Yo no puedo hacer nada. Y se lo tengo que decir, yo no puedo hacer nada para mantener salvación porque ningún hombre lo puede hacer. La mano de Dios nos sostiene. Su Espíritu nos alienta. Porque que muchas veces queremos salir corriendo, ¿verdad que sí? Que muchas veces llega el desánimo, ¿sí o no? Amén. Que muchas veces llega el cansancio espiritual. Que muchas veces queremos hacer como unos cambios radicales, porque ya, Señor, pero lo mismo, adorarte, porque se levanta la carne, pero ¿sabe algo? Su mano nos sostiene y nos dice, mira, consumado es, yo lo hice por ti y nadie te va a quitar de mi mano. ¿Cuánto adoran a Cristo de la gloria? Aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Qué significan estas palabras para los hombres y mujeres de hoy? ¿Qué significa para el creyente en Cristo? Consumado es para la iglesia del Señor, para los creyentes, significa palabras de seguridad. Hermanos, en Él estamos seguros. En Él solamente hay seguridad. Esto significa que la salvación del verdadero creyente es totalmente ¿qué? Segura.
Cristo lo hizo absolutamente todo. Muchos creen que la muerte de Jesús en el Calvario hizo posible la salvación de los pecadores, pero eso es restarle toda la virtud. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario, no solamente fue por los pecados, sino es que en aquel día se cumplió que lo que hoy estamos viviendo, que Él nos iba a salvar. No importa qué nación somos. ¿Cuántas naciones aquí representadas? Honduras, Puerto Rico, Guatemala, México, República Dominicana. ¿Quién más? ¿Se quedó alguien? Estados Unidos, USA. Aleluya. Por nuestras mentes pasaba que hoy íbamos a estar aquí reunidos porque un llamado llegó a cada uno de vuestros corazones, el de Cristo Jesús a salvación, y una sola sangre nos ha limpiado y nos lleva a reconocer, ya sea en español, en inglés, que Jesucristo es el Salvador de vuestra vida. Aleluya. Poderoso es el Señor. Nos perdonó, nos salvó, nos lavó. Ese derramamiento de sangre era importante, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y como la sangre de Cristo fue derramada entonces en la cruz, Cristo compró todo lo que necesitamos los pecadores para ser salvos. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén, amén. Cristo, no sistemas de hombre, no sistemas inventados. Cristo dijo: mi vida pongo por las ovejas. Él vino a morir por su pueblo, vino a morir por sus ovejas, vino por los que el Padre le había dado, vino a morir por su iglesia. Aleluya. Él vino por aquellos que nadie se los va a quitar de sus manos. Él vino por aquellos que aunque pasemos por aflicciones, por prueba, enfermedad, podremos decir: consumado es. Él ganó. Yo estoy en victoria. Usted está en victoria en esta tarde. ¿Cuánto adoran al Señor? Aleluya. Oh, poderoso el Señor. Grande es el Señor. Cristo hizo esa gran obra. Murió por cada uno de nosotros. Vino a salvar lo que se había perdido. Y esas maravillosas noticias de la cruz son que Cristo tuvo éxito en lo que Él se propuso hacer. Llegó, ganó, resucitó, está en victoria. Aleluya. Lo único que hicimos fue, cada uno de nosotros ahora es, recibimos de su perdón, recibimos de su salvación, recibimos de esa misericordia, de esa gracia inmerecedora, de ese favor que se ha manifestado en cada uno de vosotros. Pero lo otro lo hizo Él. Por eso me preocupa esas experiencias que tiene la gente, que escuchaba una que decía que ella fue llevada al Gólgota y sobre ella le colocaron los pecados para que sintiera lo que Cristo pasó. Eso es una blasfemia. El único que podía morir allí y llevar aquellos pecados sobre Él, hacerse allí pecado, se llama ¿quién? Cristo. Ningún ser humano. No sé si fue que comió mucho la señora, pero de verdad que estaba en un viaje. Pero quiero decirle algo: solamente Cristo. Escuchaba a otro que dijo: estoy dispuesto, si fuera yo, ir a morir por la humanidad. Y yo: así, ¿qué poder tú tienes para perdonarnos a nosotros? Gente que se atreve a ir más allá, porque cuando Él dijo consumado, está diciendo a la raza humana: mira, los sacerdotes ahora a un ladito, ahora la religión a un ladito,
Ahora todo es por mí. Ahora yo soy el único camino. Ahora yo soy el único que el Padre los va a recibir a través de mí. Los va a reconocer como hijos. Los va a reconocer como sus amigos. Ahora no hay ningún hombre que nos diga, no, tú no puedes entrar. Tú sí, el otro no. No, ahora solamente hay uno, se llama Jesucristo. Qué bueno que nos abrió la puerta y nos llevó adentro para que adoremos su santo y bendito nombre. Y por eso vemos que en aquella cruz Cristo tuvo éxito, victoria. Así que Él fue allí, ganó. Nosotros hoy recibimos su salvación. Pero ¿sabe algo? Esta salvación no es para que nosotros nos gloriemos, porque toda la gloria es para Él y de Él. Me preocupa ver personas que dicen, Dios me salvó por lo que hice. No es por obras. Es por Cristo Jesús. Me preocupa ver hombres que se atreven a decir, porque yo tuve 40 días, fue que Dios salvó. No. La salvación es un asunto que solamente le toca ¿a quién? A Él. Nosotros recibimos el perdón. Nosotros hablamos de Él a otras personas. Quien salva se llama Dios. Algunos cristianos dicen haber creído en Jesucristo como su Salvador, pero pasan los días preguntándose, ¿soy salvo? Pero ¿sabe qué sucede muchas veces? Que los mismos sistemas han llevado a las personas a pensar que no están salvos. Y yo sé que con esto me estoy metiendo y quizás me apedreen, no ustedes, sino los religiosos de afuera. Ustedes los amo con todo el corazón. Y por eso hay que enseñarles la verdad bíblica. Pero me preocupa ver personas que le están diciendo al pueblo. ¿Quién no le da coraje aquí? Dígame. Para que nos dé la receta. ¿A qué padre no le da coraje aquí? Santo. Los padres que están aquí. ¿Qué padre no le da coraje? ¿Qué madre no le da coraje? ¿Qué esposa no le da coraje cuando el esposo deja los zapatos en una esquina, verdad? Santo. Se ríen, ¿ves? Dios está hablando esto. Aleluya. A todos nos da coraje. La misma Biblia dice que airaos, pero ¿qué? No pequéis. Los que tienen aquí sus negocios propios, que usted llegue y le diga, píntame esta casa, esta pared va de amarillo, esta va de blanco, usted regresa, se la pintaron de negra completa. Y usted dice, ¿qué pasó? Si te dije el color, no, es que este me gusta más a mí. Ah, sí. Usted lo va a aplaudir, ¿verdad? A todos nos da molestia. ¿Qué sucede? Sistema diciendo que el ser humano no puede molestarse un poquito, porque la salvación ahí mismo la pierde. Santo, Dios lo bendiga, salud. ¿Qué sucede en estos sistemas? A veces hay hermanos que están enfermos. Si sabemos que un hermano tiene, ahora que este tiempo de la calor, ¿verdad? Viene el flu, ¿verdad? La gripe, todas estas cosas, los virus. Se comunica, estoy mal, no me siento bien, pues lo entendemos, claro que sí, nos puede llegar, ¿verdad? Tiene que cuidarse porque hay unos virus que podemos contagiar, ¿verdad? A otras personas y hay que ser sabios. Entonces, estos sistemas dicen, no, estás perdiendo la salvación, la estás poniendo en juego porque no llegaste a la iglesia. Eso es antibíblico. No es de Dios. Personas que padecen de diabetes y los convocan a ayuno y no les permiten una merienda. Y la persona le da un ataque y dicen que el diablo se metió. No, los culpables fueron ellos, el diablo no. Hay que ser sabio. Y dicen, no, si usa la insulina,
tu salvación, no tienes fe. No, son unos manipuladores, maltratantes. Yo te quiero decir algo. Jesucristo nos salvó, nos libertó y nos ha dado una esperanza viva y eficaz que va por encima de los hombres. Gózate que Él te salvó. Gózate que Él está contigo hoy, mañana y siempre. Aleluya. Que en el camino vamos a fallar, claro que sí, pero abogado tenemos para con Dios y el Padre, Jesucristo. Y Él nos levanta. Y el problema de estos sistemas que llevan al ser humano a que si no es por las obras de ellos, las personas no tendrán salvación o no aseguran su salvación, cuando ya Cristo dijo, consumado es. Son blasfemias contra el Espíritu Santo. Son situaciones que sus vidas están en peligro porque están llevando a un pueblo a un abismo. Y sus vidas también van camino a un abismo. Porque Cristo es quien salva. Cristo es el Todopoderoso. Por eso no te sientas inseguro en esta tarde. Dios está con cada uno de ustedes. Hay personas que viven atrapadas en el desánimo, que producen los fracasos, que producen las tentaciones de la vida y piensan que porque pasaron por una tentación, pasaron por un fracaso, ya no hay perdón, ya no hay salvación. Y me duele en el corazón tener que hablar con una joven que me llamaba y me dijeron que para yo ser salva verdaderamente tengo que ayunar 20 días sin agua. Yo le dije, hija, sal corriendo donde tú estás, porque eso es doctrinas de demonios. Porque Cristo te salvó, y si Cristo te salvó, si hoy viene, tú te vas con Cristo, aleluya. ¿Cómo nosotros vamos a poner a prueba a quien Cristo salvó? Hay un proceso bíblico, por su fruto los conoceréis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. El problema que hoy tenemos, que muchos de los que se presentan, los santos, los super santos, no hay fruto. Lo que hay es las obras de la carne manifestadas. Porque si no hay amor, entonces, ¿dónde está Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? Si no hay amor, entonces, ¿qué está pasando? Y Cristo lo dijo, son míos, nos compró. ¿Sabe algo? Consumado es para nosotros, ya estoy terminando, es que ese amado hoy nos acepta. Hoy nos abraza. Hoy el Padre, el Dios Santo, nos acepta, nos reconoce a través de Cristo Jesús. Hoy podemos decir, Dios, gracias porque tú me aceptas, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y estas palabras de Cristo también nos deben animar a continuar en nuestro caminar por la vida. Si el Señor no escatimó en darnos a su Hijo, entonces tenemos la seguridad de que nos dará todas las cosas que nos hagan falta en este caminar. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha dado? ¿Cuántas bendiciones Dios no nos ha dado? ¿Han venido situaciones? Claro que sí. ¿Estamos pasando por situaciones? Claro que sí. Pero ¿cuántas cosas Dios nos ha dado? Y nos ha dado lo más grande, el regalo más grande, la salvación. ¡Estamos completos! ¡Aleluya! Qué hermoso saber cuando Él dijo consumado es. Estas palabras para los pecadores son palabras de salvación. Tenemos que hablar de Cristo, porque no sabemos en qué lugar, al hablar de Cristo, hay un plan salvífico para algún hombre, alguna familia. Nuestro trabajo no es buscar a quien Dios va a salvar, nuestro trabajo es hablar de Cristo. Nuestro trabajo es que se vea algo de Cristo, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos lleve a toda justicia, a toda verdad.
y que podamos en el camino hablar a hombres y mujeres que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que liberta, que hay una esperanza viva. Si en el proceso no quieren aceptar, no quieren conocer, ya eso es asunto de Dios, ¿verdad? Pero en ese proceso quizá hay un plan, un propósito y Dios toca esos corazones. No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Pero hablemos de Cristo con nuestro testimonio, nuestro caminar, el trato con los demás. Porque hay hombres y mujeres que Dios hoy está llamando, está tocando al corazón para salvación. En cualquier lugar, cualquier rincón del planeta, Dios, cuando dice voy a salvar a X, a fulano, al otro, la que tal familia, Él lo hace. Porque Él es Dios. Consumado es, son palabras que indican que no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Yo he escuchado personas que dicen, no, yo me salvo a mí mismo, eso es, el día que me llegue el final, pues ahí mismo hago la oración del pecador y me voy. Escucho personas que dicen, no, cuando usted ya es mayor de edad, entonces ahí yo tomo la decisión, ahí yo lo confieso. Están diciendo que ellos mismos, por ellos mismos, ellos han determinado el día, la hora en que ellos se van a salvar por ellos mismos. La Biblia enseña que el hombre sin Cristo está muerto. Como cualquier muerto, no puede hacer nada para revivir. Necesita recibir la vida desde afuera. Por eso la salvación es una obra determinada y no un proyecto que pueda hacer uno mismo. Las buenas obras no pueden ganar la salvación. Personas que dicen, yo hago esto, yo me porto bien, no le hago nada a nadie. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Por más sincera que sea su devoción, eso no puede pagar sus pecados. Solamente hay uno, se llama Cristo. La muerte de Cristo tiene una razón muy sencilla. Nuestros pecados no fue otra cosa más que nuestros pecados lo que llevó a Cristo a la cruz. Amén. Aleluya. No hay más grave delito que perseguir en todo el universo que el pecado. El pecado mío, el pecado suyo. Gracias a Cristo, hoy tenemos perdón. Hoy estamos perdonados. Fuera de Cristo no existe ninguna esperanza. Fuera de Cristo, el camino es ancho, pero al final, muerte. Gracias a Cristo estamos aquí en esta tarde. Amén. ¿Qué significa estas palabras para usted hoy? Cuando Él dijo consumado es. ¿Cómo estamos hoy ante la salvación, Jesucristo? Hoy decimos gracias, le adoramos, porque solamente Él tiene el poder para perdonarnos. Solamente gracias a Él, hoy somos salvos. Amén. No es por lo que yo haga, lo que hice o deje de hacer, es gracias a Cristo. Consumado es, significa, he ganado, he cumplido, el plan se concretó. Gloria a Dios. Amén. Que hoy podemos decir, gracias por el perdón de nuestros pecados, por esa salvación hermosa. Dios te bendiga, este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.